Le doy la bienvenida a Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y candidato a presidente de Bolivia por la agrupación Cambio 25. Estamos en esta segunda parte. Candidato, gracias por aceptar. Qué bueno que está aquí. Me da gusto. Bienvenido. Y si le parece, pues arrancamos, ¿no? Si me escucha bien, le doy las buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. A ver, el tema de la politización de la justicia es un tema medio generalizado en nuestra región, ¿no? En Latinoamérica. Es decir, incluso el temor latente, por ejemplo, hoy, y lo está viviendo México con la reforma judicial, alega la oposición, esto va a ser precisamente para politizar a los juzgadores, a quienes ejercen justicia. Y en otros países está pasando algo similar. Veamos el caso de Guatemala, con el Ministerio Público de Consuelo Porras y el enfrentamiento con el Ejecutivo. En este caso también ocurre allá en Guatemala con Bernardo Arévalo. En Bolivia, ¿a dónde vamos? Pues revisitemos los casos de la expresidenta Yanine Áñez, revisitemos el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, revisitemos el caso del opositor, líder opositor Pumari. Es decir, desde esos frentes también se habla de una politización de la justicia. Sin embargo, la propuesta que usted plantea es mucho más radical que las soluciones que se han buscado plantear en países como Guatemala en este momento, donde se está respetando incluso por parte del Ejecutivo el tema de el turno de la fiscal Porra, su mandato, ¿no? La duración de su mandato. Usted dice, no, a ver, vamos a eliminar el Ministerio de Justicia, ya lo dice usted, sirve para manipular fallos, incluir administradores judiciales corruptos. Entonces, ¿pero qué pasa entonces? Ahí, como Ejecutivo, está pisando un terreno que no debería porque es el ámbito de la justicia, y ya nada más por hacer algo así, se puede pensar en que se está politizando la justicia. Es decir, es contradictorio, ¿no? A ver, lo que pasa es que hay que diferenciar lo siguiente. En Bolivia hay tres poderes del Estado. Está el poder ejecutivo, está el poder judicial y está el poder legislativo. El Ministerio de Justicia pertenece al poder ejecutivo y no puede ser que el poder ejecutivo coopte el Poder Judicial para ponerlo a su servicio. Tenemos en este momento un orden judicial, un Poder Judicial totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo, que está al servicio del gobierno de turno, actúa funcionalmente y bajo los intereses de este gobierno. Por lo tanto, este Ministerio de Justicia no le sirve al ciudadano, porque de acuerdo al ordenamiento jurídico en este país, el Ministerio de Justicia no administra justicia, se administra justicia por los tribunales departamentales de justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia es parte de la burocracia que sirve solamente para manipular la justicia y perseguir a quienes piensan diferente, secuestrar a quienes son opositores y obviamente instalar un juicio penal, un juicio ordinario a una expresidenta. Entonces, creo que si nosotros queremos solucionar de fondo esta manipulación de la justicia, debemos eliminar este ministerio. Pero, Fernando, no solamente es el Ministerio de Justicia que vamos a anular, vamos a eliminar 7 ministerios. Necesitamos un Estado mucho más ágil, mucho más versátil, necesitamos un Estado mucho más pequeño. Ya me estaba diciendo el porqué de su propuesta de eliminar el Ministerio de Justicia. Y yo le preguntaba, a ver, si no hay un fondo dentro de lo que es el sistema de justicia, va a seguir politizado. O sea, el eliminar el Ministerio de Justicia no soluciona, ni revitaliza, ni despolitiza el sistema de justicia per se. Le pregunto yo, vamos a fondo, porque si no se interpreta como una propuesta populista que no soluciona el problema de fondo. ¿Cómo renovaría entonces esto? ¿Cómo revitalizaría el sistema de justicia cuando ya ahí debe haber una independencia de poderes? A ver, lo primero, eliminando el Ministerio de Justicia, vamos a evitar la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.
Y comparto con usted de que la eliminación del Ministerio de Justicia no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo se va a solucionar abriendo la Constitución con una reforma parcial y cambiar la forma de elección de los administradores de justicia. Con esta Constitución aprobada bajo el gobierno del señor Evo Morales, resulta de que los administradores de justicia se eligen a través de voto directo. ¿Y quiénes hacen la preselección? Los políticos. Es decir, la preselección está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde siempre tuvo una mayoría parlamentaria el movimiento al socialismo. Hay que abrir la Constitución, hay que recuperar la meritocracia, deben ser los mejores ciudadanos formados en el área del derecho quienes deben administrar justicia en este país. Hay que quitarle a los políticos esa potestad que tienen en este momento de hacer la preselección de los administradores de justicia. Eso que me acaba de decir, ojalá lo estén escuchando en México, ¿no? Porque es exactamente lo que acaba de hacer Morena con la reforma judicial, es exactamente eso lo que se está alegando y lo que se está disputando, y así es el proceso. A final de cuentas, los que acaban escogiendo son precisamente los que tienen la mayoría, la tiene Morena, y entonces acaban siendo adeptos, la mayoría de ellos, en el caso boliviano, al masismo. Y es por eso entonces que está politizado el sistema de impartición de justicia en el país. Ahora, me decía usted, voy a eliminar más ministerios. Es achicar el aparato del Estado, empezando por el Ministerio de Justicia. Me suena un poco a Milei, ¿no? No creo que vaya tan extremo, ¿no? Pero ¿a cuáles le pondría la motosierra entonces, además del Ministerio de Justicia? Bueno, tenemos nosotros ya con nuestro equipo estructurado nuestro plan de gobierno. No queremos en este momento individualizar cada uno de los ministerios, pero sí estamos seguros de que más o menos le vamos a reducir en la burocracia alrededor de 6.000 millones de bolivianos. 6.000 millones de bolivianos que está destinado solamente a la burocracia. Pero además hay 24 empresas ya visualizadas que ha sido trabajado por este equipo que también deben cerrarse. Empresas que ha creado el masismo solamente con un criterio político e ideológico, y desde su nacimiento solamente han generado pérdida. El déficit fiscal alrededor del 7,5% reflejan el exceso de gasto, porque el déficit fiscal no es otra cosa que cuando los gastos superan a los ingresos. Y así no vamos a poder solucionar el problema de fondo, la crisis económica que viven en este momento todos los bolivianos. ¿Por qué no puntualizar ahora los ministerios que tienen en mente? ¿Hay alguna limitación o no los tiene claros? Nosotros la próxima semana vamos a hacer el lanzamiento oficial de nuestra candidatura y vamos a hacer conocer nuestro plan de gobierno, o por lo menos los pilares fundamentales que va a llevar adelante Cambio 25. Un movimiento ciudadano que expresa la renovación, el cambio, y buscamos la unidad de los bolivianos. No podemos seguir estando en manos de los masistas, pero tampoco la solución pasa por los políticos tradicionales, aquellos políticos que están más de 30 años en política. Es el momento de una nueva generación que debe, en serio, retomar las riendas de este país. A ver, muchos dicen, bueno, está utilizando tal vez su proyección como rector de la universidad para entrar en el terreno político, pero realmente Vicente Cuéllar tiene experiencia política como para llevar las riendas de un país, tiene conocimiento de temas de relaciones exteriores, de comercio internacional, de diplomacia, además del tema nacional, por supuesto. ¿Qué responde a quienes tienen esta duda, candidato? A ver, Fernando, yo creo que hay que cambiar la forma de hacer política, por lo menos aquí en Bolivia. Los tiburones que usted decía hace un momento han quebrado este país. Para conducir este país no necesariamente yo tengo que ser un dirigente gremial o un dirigente cocalero o un dirigente de algún sector. Es cierto, mi experiencia es en el área académica. Soy 27 años docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. He sido vicedecano, decano en la Facultad de Ciencias Económicas, 2 veces presidente del Colegio de Economistas, pero tengo
la virtud de haberme rodeado de un gran equipo multidisciplinario, economistas, expertos en el área de derecho, en el área del sector petrolero, en todas las áreas. No soy un caudillo, soy un facilitador de este gran equipo que quiere cambiar este país, que tiene una nueva visión, una visión distinta de construir y de buscar la unidad entre todos los bolivianos. Yo difiero de que para ser presidente hay que ser primero diputado. Lo que sí hay que ser honesto y tener un proyecto serio para cambiar este país. Pero no, yo coincido con usted en algo, ¿no? Hay que ser honesto primero, antes que nada. Pero también creo que hay que ser político, ¿no? O por lo menos tener un origen, haber estudiado ciencias políticas, por ejemplo. Con la experiencia, tengo más de 30 años de carrera en medios de comunicación, entrevistas con decenas de presidentes y vicepresidentes y que se imagine. Y me he dado cuenta que se le permite, en nuestra Latinoamérica, se le permite a cualquiera, sin las mínimas credenciales vinculadas a las ciencias políticas, ser presidentes de nuestros países, ¿no? Y es como entregarle la gerencia de una farmacéutica a alguien que ni siquiera ha estudiado algo vinculado con la medicina. Esto es la institución o la empresa, como quiera verlo, en esta analogía, más importante del país. Usted me dice, yo me dedico a la docencia. Usted debe saber entonces, debo tener el estudio, el sustento educacional para poder ejercer ciertos cargos. Y aquí es donde viene la contradicción. El sustento educacional, Vicente Cuéllar como tal no lo tiene. Me está diciendo entonces que será gente que a su alrededor quien hará el trabajo y usted delegará. Pero si nos vamos, y parto de una forma puritana, a lo que un rector como usted defiende, que es la educación y la capacitación para poder llegar a ser alguien en un sector, hoy usted estaría fallando en eso. A ver, yo soy economista y soy abogado. Nunca he ejercido un cargo de diputado, tampoco de senador. Pero en mi criterio eso no es suficiente, eso no es un credencial para conducir los destinos de este país. Hay que estar formado técnicamente, hay que tener un gran equipo para conducir los destinos de una empresa o de un país. La persona que quiere triunfar en un proyecto grande es aquel que se rodea de las mejores personas, hombres, mujeres, jóvenes, con una visión distinta de país y que quiere construir una sociedad distinta. Y esto no es un discurso, no es un eslogan, es algo cierto. La experiencia, por lo menos en nuestro país, nos está mostrando que aquellos dirigentes que han manejado 18 años este país nos están dejando un país en ruina, una economía quebrada, un país quebrado, sin combustible, sin reservas, sin divisa. Entonces, ¿será necesario ser dirigente primero para conducir los destinos de un país? Yo me siento capacitado y tengo un equipo que avala y que además me ayuda a construir este programa de gobierno serio para cambiar este país. Increíble, pero ya me doy cuenta, llegamos al último segmento ya, candidato Cuéllar, del programa. Creo que ahora sí repasamos muchos de los temas pendientes, pero no me quiero ir sin preguntarle acerca de esta propuesta que hace usted de aplicación de penas de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para delitos graves como feminicidio, violación y, esta es la que me preocupa, y corrupción. Digo, feminicidio, violación es perfectamente comprobable, me parece que hay la tecnología, que está la ciencia forense para poder determinar esto. La corrupción es donde me preocupa que plantee esto, porque hemos visto cómo se manipulan temas de corrupción a lo largo y ancho de Latinoamérica, a veces para perseguir opositores o para meterlos presos, ¿sí? Incluso hay quienes temen que esto pudiera provocar o derivar en abusos judiciales y afectar incluso derechos humanos, ¿no?
¿Cómo cuidar eso? ¿Cómo cuidar eso? Y de verdad no se lo hablo ni de feminicidio ni de violación. Yo ahí creo que la mano dura y penas más severas sí son necesarias. Pero el de corrupción me hace un poco de ruido. Es difícil, muy difícil manejarlo sin que se convierta en una herramienta de persecución política. Fernando, si tenemos un órgano judicial independiente, nadie debe temer la forma de administrar justicia. A ver, nunca en la historia de este país ha existido un gobierno más corrupto que el gobierno del movimiento al socialismo. Le voy a dar un dato. Más de 100 millones del fondo indígena han desaparecido y resulta que esas personas ahora son grandes empresarios, andan tranquilos por las calles. Eso no puede seguir. Y nosotros somos conscientes que la justicia no va a cambiar sacando un decreto supremo, sacando una ley. Tiene que ser endureciendo las penas para altas autoridades de Estado. Es más, nosotros ahí en esa misma propuesta hemos planteado de que en nuestro gobierno todo servidor público al momento de juramentar o tomar posesión de un cargo debe dejar como garantía sus bienes. Tiene que ser con medidas de hecho, tienen que ser con medidas duras, si no vamos a seguir teniendo un país corrupto, una justicia cooptada por el Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a trabajar con independencia de poderes y somos conscientes, si no hay mano dura, esto va a seguir y obviamente nada va a cambiar. Y de nuevo le digo, estoy de acuerdo en la mano dura, pero la respuesta no me convence en el tema de corrupción. Se lo voy a poner muy fácil. Si cualquiera quiere eliminar a un adversario político o a un crítico, incluso periodistas, en cualquier ámbito, y se le vincula a una presunta investigación por corrupción, con estas medidas y se le da una prisión preventiva y se le mantiene ahí, como se le ha mantenido a otros opositores que usted ya conoce, so pretexto de una investigación por corrupción. Y ahí es donde creo que falta más fondo en la propuesta. Digo, así es como lo siento, basado en experiencia, ¿no? Si seguimos con este gobierno, seguramente que sí, Fernando. Pero la propuesta es de cambio y el cambio tiene que ser radical. Un cambio creíble, un cambio que genere confianza nuevamente del pueblo boliviano en la justicia, que tengamos seguridad jurídica, que se le devuelva al ciudadano sus derechos, que se le respeten los derechos fundamentales del ciudadano. Lamentablemente, si hay instituciones que están desprestigiadas en este momento, es, sin lugar a dudas, el Poder Judicial. La justicia en este país está podrida. Sí, bueno. Y si nosotros tomamos medidas de hecho, esto no va a cambiar. Pues bueno, ahí está la propuesta de Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y candidato a presidente de Bolivia por la agrupación Cambio 25. Hicimos la tarea, hicimos 2 programas, hablemos ya más en el futuro, más cercano a lo que será el 17 de agosto de 2025. Bueno, obviamente hay que hablar antes, ¿verdad? Con todos los demás candidatos también. Y a encontrarle mucho más fondo a las propuestas que hoy se vale, hoy son propuestas. Hay que estudiarlas, pero hay que profundizar mucho más, sobre todo en el tema de justicia y de las propuestas de la mano dura en contra de varios delitos. Don Vicente, gracias, buenas noches, que tenga excelente fin de semana. Gracias, Fernando, por esta oportunidad y nuevamente, ¿no? Queremos devolverle la esperanza a todos los bolivianos. Gracias, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y candidato a presidente de Bolivia por la agrupación Cambio 25. Me acompañó, hago pausa, regreso.